Muy bien, en la lección anterior platicamos acerca de nuestra primera metodología de diseño de controladores digitales, ¿verdad? Los métodos indirectos de diseño de control, también llamados diseño por emulación digital de controladores analógicos. Y pues también en las últimas lecciones hemos hablado de toda esta nueva abstracción y teoría de los sistemas de datos muestreados. Pero vale la pena que ya empecemos a hacer concretas las cosas y empecemos a hablar un poco acerca de la implementación. Entonces en esta lección, que va a ser un poco más breve, vamos a platicar precisamente de cómo, pues primero, utilizamos cierta funcionalidad del toolbox de sistemas de control en MATLAB para poder analizar nuestros sistemas discretos. Y luego vamos a hablar un poco más a detalle de cómo es que, pues ya encontrando la función de transferencia de nuestros controladores en forma de transformada Z, nosotros podemos determinar un algoritmo que nos permita implementar ese sistema de forma digital. Lo que vamos a dar cuenta es que vamos a poder extraer un algoritmo recursivo de la función de transferencia. Este algoritmo recursivo se conoce como una ecuación de diferencias, que para los que ya llevaron procesamiento de señales pues les debe sonar familiar, y para aquellos que no, pues ya se les va a ser conocida en unos momentos. Y la idea es utilizar esa ecuación de diferencias para poder implementar algorítmicamente nuestras funciones de transferencia. Muy bien. Vamos a empezar entonces solo platicando un poco acerca de cómo utilizar nuestra toolbox de sistemas de control para analizar sistemas discretos. Supongamos, por ejemplo, que queremos nosotros definir cierta función de transferencia discreta. Vamos a agarrar el ejemplo, voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo va a ser la función de transferencia g de z 0.2 sobre 1 menos 0.8 z a la menos 1. ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar usando la misma sintaxis, la misma función tf, ¿se acuerdan ustedes? Para definir una función de transferencia digital, pero con la distinción en que tenemos que nosotros colocarle cuál va a ser el periodo de muestreo. Supongamos en este caso que nuestro periodo de muestreo es de 0.1 segundos. Entonces la función de transferencia estaría siendo tf de 0.2 dividido 1 menos 0.8 z a la menos 1. Luego vamos a agregar otro argumento que va a ser el periodo de muestreo. Y al momento de agregar nosotros el periodo de muestreo, automáticamente MATLAB identifica que esta es una función de transferencia discreta en el tiempo, ¿verdad? Nos está diciendo ahí, y nos la genera como esperábamos, solamente en potencias positivas. Esto igual no tiene ninguna diferencia con respecto a la manipulación que haga MATLAB, porque pues lo va a estar trabajando de esta manera. ¿Bueno? Muy bien. Luego veamos que este mismo procedimiento se puede utilizar para el comando zpk, ¿verdad? Zero Pole Gain, donde especificamos nosotros los polos. Entonces en este caso los polos y los ceros. Vamos a decir que tenemos un sistema que tiene un 0 en 1, que tiene polos en 0.5 y 0.2, una ganancia de 2 y un periodo de muestreo t. Entonces tenemos nosotros la siguiente función de transferencia: 2, z a la menos 1, z menos 0.5 y z menos 0.2. Igual, ¿verdad? En potencias positivas. Pero la manipulación la va a estar haciendo MATLAB sin ningún problema, ¿verdad? Probablemente tengamos nosotros, para encontrar una equivalencia, pasar nuestra función de transferencia
en exponentes negativos, exponentes positivos para encontrar la misma respuesta que nos está dando a nosotros pues MATLAB. Muy bien. Ahora también quisiera mostrarles que todo el proceso de discretización mediante aproximaciones numéricas y los equivalentes hold lo podemos hacer también nosotros automáticamente desde MATLAB sin necesidad de hacer toda esa álgebra, ¿no? Entonces sí es bueno saber el álgebra, pero al final de cuentas nosotros podemos directamente irnos a MATLAB e implementarlo de esta manera. Entonces veamos cómo hacerlo. Igual vamos a definir nuestro periodo de muestreo. Vamos a definir también cierta función de transferencia. Para ponerles un ejemplo, digamos que vamos a definir una función de transferencia. Esta va a ser una función de transferencia continua en el tiempo. Si quieren, por eso le vamos a poner GDC. Función de transferencia continua. Pongamos, por ejemplo, 10 a la 8 sobre 1,2000, 10 a la 8. Démonos cuenta que este es un sistema de segundo orden en forma estándar, ¿verdad? Donde la frecuencia natural al cuadrado es 10 a la 8, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos nosotros esta función de transferencia continua en el tiempo. MATLAB nos lo confirma, pues acá. Entonces, para encontrar el equivalente discreto, ya sea mediante aproximaciones numéricas o mediante equivalentes hold, nosotros vamos a estar utilizando el comando que habíamos visto en la lección pasada, C2D, ¿verdad? Continuo, o sea, continuous to discrete. Vamos a mandar como argumento la función de transferencia continua en el tiempo. Luego el periodo de muestreo al cual queremos digitalizar esta función de transferencia. Y luego le vamos a mandar nosotros como argumento el tipo de método que queremos utilizar. Por defecto esta función utiliza el método de zero order hold, ¿verdad? El equivalente zero order hold, que nos estaría dando a nosotros esa función de transferencia, ¿no? Pero podemos usar nosotros también, para ponerles otro ejemplo, el método de Tusting y nos saca esa función de transferencia. Entonces tenemos la gran ventaja de que discretizar funciones de transferencia usando MATLAB es súper sencillo y práctico, en lugar de estar haciendo todo ese relajo con el álgebra, ¿verdad? Entonces es una gran ventaja pues para nosotros. Si ustedes quieren ver cuáles son los métodos de discretización disponibles, pueden ver aquí en el help. Bueno, veamos aquí la documentación. Y vamos a ver nosotros que los métodos disponibles para utilizar son zero order hold, Tusting. Tenemos nosotros algunas otras, por ejemplo este es un first order hold, que a diferencia del zero order hold que utiliza líneas horizontales para hacer la aproximación, el first order hold lo que hace es que utiliza pues líneas rectas para hacer la aproximación. Utiliza rectas para hacer la aproximación. Luego tenemos nosotros otras, por ejemplo esta de la discretización impulso invariante. Esa se usa bastante en procesamiento de señales, ¿verdad? Tenemos también el zero pole matching que les comentaba de que así lo hace MATLAB, aunque no lo vamos a utilizar demasiado. Y otras opciones ahí. Esta list squares está basada en optimización, ¿verdad? Y esta es otra modificación de Tusting. Entonces tenemos ahí varias opciones cómo hacerlo. Típicamente nos vamos a conformar con el zero order hold o con el método de Tusting. Entonces de esta manera hacemos esto pues en MATLAB bastante sencillo. Perfecto. Entonces, ya saliendo de un poco de cómo podemos nosotros... sí. Bueno, solo vamos a hacer ahí algunas cuestiones. Por ejemplo, regresemos a este sistema de acá.
igual, ¿verdad? Podemos utilizar los mismos comandos. Podemos sacar el step. O sea, los mismos comandos que aplicaban para funciones de transferencia continuas aplican para estos. Solo que ahora nos damos cuenta de que pues aquí nos presenta a nosotros la respuesta de forma discretizada. Por eso es que tiene esta forma de una señal escalonada, dado que solo aparecen valores precisamente en los puntos de muestreo y esos valores se mantienen constantes. Igualmente, por ejemplo, queremos usar la Linear System Analyzer. Podemos hacerlo también. Nos permite inclusive encontrar aquí peak response, tiempo de subida, ¿verdad? Como si fuese un sistema continuo en el tiempo. Nos permite igual generar los mismos tipos de gráficos, la respuesta impulsional, diagrama de Bode, ¿verdad? El diagrama de Bode va a cambiar, va a ser ligeramente distinto pues por las diferencias que hay entre el dominio analógico y el dominio digital. De esto se platica un poco en el curso de procesamiento de señales, ¿verdad? El diagrama de Nyquist también, discreto en el tiempo. Por ejemplo, el diagrama de polos y ceros, que en este caso, si se dan cuenta, se muestra aquí nuestra región de estabilidad mediante el círculo unitario. Entonces todo funciona exactamente igual, solo que adaptado a sistemas discretos. Esa es la gran ventaja que vamos a tener. Muy bien, entonces ya viendo cómo es que nosotros podemos utilizar MATLAB pues para analizar nuestros sistemas, quiero ahora hablar acerca de cómo vamos a nosotros implementar nuestros controladores digitales. Recordemos que los controladores digitales los vamos a terminar nosotros implementando en dispositivos de cómputo genéricos. Es decir, no necesariamente vamos a estar utilizando nosotros pues MATLAB para implementar nuestros sistemas discretos, sino que deberíamos de estar pensando que estos controladores los vamos a estar implementando en un microcontrolador, por ejemplo, o en una computadora dedicada solamente a ejecutar esos algoritmos de control. Muy bien, entonces veamos implementación. De sistemas discretos. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que nosotros tenemos actualmente, o sea, lo que tenemos disponible al terminar el proceso de diseño de control digital, es la función de transferencia del controlador. Es decir, tenemos nosotros de manera genérica una función de transferencia en Z. Y lo que queremos encontrar, ¿no? Tenemos G de Z. Bueno, G de Z genérica, pues sale Y, entra U. Y nos acordamos que tiene la forma genérica B sub 0, B sub 1, Z a la menos 1, Z a la menos 2, etcétera, etcétera. B sub M, Z a la menos M. 1 más A1, Z a la menos 1, A2, Z a la menos 2, a n, Z a la menos n. Tenemos esa función una función de transferencia genérica en Z. Y lo que queremos es cómo, o sea, nos queremos preguntar cómo implementamos nosotros esto. Entonces, aquí se hace una como que vamos a estar haciendo un proceso inverso
a lo que típicamente hacemos nosotros en sistemas continuos. ¿A qué me refiero con esto? En sistemas continuos nosotros por lo general encontramos la función de transferencia a partir de técnicas de modelado de nuestros sistemas físicos. Por ejemplo, tenemos un circuito, tenemos un sistema mecánico, planteamos las ecuaciones diferenciales y nosotros a partir de esas ecuaciones diferenciales encontramos la función de transferencia. Quiere decir que para sistemas continuos típicamente nuestra implementación precede al análisis. Es decir, ya es un sistema que está implementado, un sistema eléctrico, un sistema mecánico, y nosotros basada en esa implementación generamos las ecuaciones y encontramos la función de transferencia. En el dominio discreto va a ser al revés, porque nosotros estamos encontrando las funciones de transferencia gracias a la manipulación de cantidades, ¿no? Entonces, ya sea nosotros, por ejemplo, encontramos una función de transferencia a partir de una función de transferencia continua, o bien nosotros la encontramos luego de hacer ciertas manipulaciones en el dominio Z. Pero no es que nosotros hayamos visto un circuito digital, digámoslo así, y hayamos sacado las ecuaciones diferenciales, pongámoslo así, y de que ahí sacáramos la transformada Z. Sino que típicamente en este caso tenemos nosotros a disposición la función de transferencia por algún medio. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es decir, bueno, ¿cómo es que nosotros pasamos de la función de transferencia, que es el análisis del sistema, a una implementación del sistema? En tiempo continuo veíamos nosotros que de la implementación al análisis se hacía la transformada de Laplace de las ecuaciones diferenciales a la función de transferencia. Aquí tenemos nosotros la función de transferencia. Entonces, si estamos haciendo el proceso inverso, tiene sentido que nosotros pensemos que si agarramos esta función de transferencia y le aplicamos transformada Z inversa, vamos a encontrar nosotros algo similar a lo que sería una ecuación diferencial. Y tendríamos que analizar qué es lo que representa esa como ecuación diferencial. Muy bien. Entonces, hagamos eso, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a agarrar nosotros y vamos a hacer un procedimiento, pues, como que contrario a lo que típicamente hacíamos en sistemas continuos. Bueno, nos damos cuenta que la función de transferencia está separada por numerador y denominador, y de z, u de z. Entonces podemos nosotros multiplicar el denominador por y de z y el numerador por u de z. Entonces, nos vamos a dar cuenta que se cumple 1 más a1 z a la menos 1 más a n z a la menos n de y de z igual a b sub 0 más b1 z a la menos 1 b sub m z a la menos m de u de z. Podemos expandir ambos lados multiplicando cada uno de los términos por y de z y u de z. Entonces nos quedaría y de z más a1 z a la menos 1 y de z más puntos suspensivos más a n z a la menos n y de z b sub 0 u de z b sub 1 z a la menos 1 u de z b sub m z a la menos m u de z. Muy bien. Luego vamos a nosotros despejar para y de z. Bueno, ¿por qué razón? Porque y de z me representa a mí la salida de mi sistema. Si yo quiero simular qué es lo que está haciendo un sistema, yo lo que tengo que encontrar, o bueno, si quiero encontrar qué es lo que está haciendo un sistema, tengo que encontrar cuál es la salida de ese sistema. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, en sistemas continuos decíamos nosotros la salida del sistema es la convolución de la entrada con la respuesta impulsional? Entonces encontrábamos la salida. En este caso tenemos nosotros varias expresiones que involucran a la salida, pero solamente una que representa a la salida por sí sola.
Entonces despejemos esta expresión. Nos quedaría a nosotros y de z, y todo esto va a ser igual b sub 0 u de z, b sub 1 z a la menos 1 u de z, b sub m z a la menos m u de z, menos a1 z a la menos 1 y de z, menos a sub n z a la menos n y de z. Bueno, aquí vamos a utilizar nosotros el siguiente hecho. Y nos dice a nosotros que si nosotros sacamos la transformada z de x de kt menos nt, es decir, esto es la transformada z de x de k menos n por t mayúscula. Esto es igual a z a la menos n por x de z. Lo que quiere decir aquí es de que delays en el dominio de tiempo discreto representan potencias negativas de z en el dominio de frecuencia complejo de la transformada z. Vamos a dar cuenta de que esto nos da a nosotros cierta equivalencia entre los delays y las derivadas que utilizábamos en tiempo continuo. ¿Por qué razón? Porque se acuerdan ustedes que las derivadas se mapeaban, ¿verdad? Las derivadas se mapeaban a potencias positivas de S. Entonces, si nosotros teníamos potencias positivas de S, esos representaban derivadas. En este caso tenemos nosotros que los delays, ¿verdad? Tenemos nosotros que los delays representan o se representan como potencias negativas de z en la transformada z. Esto, sin embargo, es siempre y cuando tengamos nosotros que x en menos nt sea igual a 0. Esto es lo que nos dice, ¿verdad? Esto es equivalente a condiciones iniciales iguales a 0. Lo típico que nosotros vamos a estar asumiendo. Muy bien. Ya con esto podemos pasar nosotros a determinar qué es esta expresión que tenemos aquí arriba. Solo que empleando la transformada inversa de Laplace, inversa de z. Muy bien. Entonces nos quedaría a nosotros lo siguiente. Transformada inversa de y de z, pues y de kt igual a b sub 0 u de kt más b1 de u k menos 1 por t más b sub m de u k menos m por t menos a1 y k menos 1 por t menos puntos suspensivos menos a n de y k menos n por t. Muy bien. Este se ve un poco desordenado, ¿verdad? Por la anotación ahí que siempre aparece el periodo de muestreo. Entonces vamos a hacer nosotros la definición. Entonces, por motivos de simplificación,
hacemos la definición que y de kt va a ser equivalente a y de k, u de kt va a ser equivalente a u de k. Entonces esto implica, por ejemplo, que si yo tengo y de k menos n de t, esto va a ser, por ejemplo, y de k menos n. Bueno, entonces lo que estamos haciendo aquí es simplemente, pues, si tenemos nosotros algo aquí que multiplica al periodo de muestreo, nosotros representamos eso como u sub eso que tenemos ahí. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, bajo esta simplificación nos vamos a dar cuenta que la expresión de arriba, entonces, por lo tanto, obtenemos lo siguiente: y de k igual a b sub 0 u de k más b sub 1 u de k menos 1 más b sub m u de k menos m menos a sub 1 y de k menos 1 menos etcétera etcétera menos a sub n y de k menos n. Esta expresión, ¿verdad? Esta expresión se conoce como la ecuación de diferencias del sistema. Entonces, por lo tanto, tenemos esto, la cual corresponde a la ecuación de diferencias del sistema. Vamos a poner aquí entre paréntesis, asumiendo condiciones iniciales, sería u de menos 1 igual a u de menos m igual a y de menos 1 igual a y de menos n a 0. Condiciones iguales, con condiciones iniciales iguales a 0. Muy bien. Las ecuaciones de diferencias, ecuaciones de diferencias son el equivalente discreto de las ecuaciones diferenciales. Es decir, si nosotros para nuestros sistemas continuos sabíamos que las ecuaciones diferenciales representaban el funcionamiento de nuestros sistemas, pues aquí en tiempo discreto las ecuaciones de diferencias representan, ¿verdad? Las ecuaciones de diferencias representan cómo es que funcionan nuestros sistemas discretos. Démonos cuenta que estas ecuaciones de diferencias corresponden a algoritmos iterativos que utilizan el valor actual de la entrada, valores previos de la entrada y valores previos de la salida. Hagamos esto un poco más evidente, ¿verdad? Este es el valor actual de la entrada. Luego, por ejemplo, tenemos nosotros este término de acá, este término de acá y este término de acá. Son valores previos
de la entrada. Esos valores previos de la entrada nosotros los podemos tener almacenados en variables. Por ejemplo, imagínense ustedes que la entrada es, por menos una idea particular. La entrada es la medición de un ADC que está midiendo un sensor de temperatura. Entonces la entrada, el valor actual de la entrada es el valor que yo estoy midiendo en este instante. El valor previo fue el que medí en el instante anterior. Acuérdense que aquí en sistemas discretos tenemos nosotros, o siempre estamos actuando, ¿verdad?, según un periodo de muestreo. Quiere decir de que aquí cada t segundos se está actualizando este algoritmo. O sea, cada periodo de muestreo yo estoy evolucionando discretamente. Entonces yo voy actualizando mi ecuación de diferencias. Entonces el valor previo sería el valor que tomé de temperatura en la iteración pasada, ¿verdad? T segundos atrás. Y también tenemos nosotros los valores previos de la salida. Entonces la ecuación de diferencias es en esencia un algoritmo recursivo que utiliza el valor actual de la entrada, los valores previos de la entrada y los valores previos de la salida para calcular el valor actual de la salida. Entonces es como una ecuación diferencial, pero discreta, que utiliza los delays en lugar de derivadas y que representa a un algoritmo que nosotros podemos implementar de una vez. Muy bien, veamos un par de ejemplos de esto, ¿verdad? Veamos un par de ejemplos de esto para ver cómo es que podemos nosotros, a partir de alguna función de transferencia discreta, encontrar nuestra ecuación de diferencias. Muy bien, entonces veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos piden a nosotros escriba el pseudocódigo que implementa un control proporcional integral discretizado por backward Euler, ¿no? Muy bien, aquí nos dice a nosotros asuma que el ADC en el sistema está leyendo la salida del sensor y que la referencia es puramente discreta y está dada por un escalón unitario. Muy bien, para el código asuma que se emplea t igual a 0.1 segundos, kp igual a 10 y ki igual a 1. Muy bien. Entonces nuestra situación, o la situación que nosotros tenemos, es pues la siguiente. Tenemos una referencia digital, nos están diciendo. Tenemos que, aquí está nuestro controlador. Aquí tendríamos nosotros el zero order hold. Esta sería la planta. Tenemos aquí el sensor.
Y aquí tenemos el sampler. Nos están diciendo que el ADC se coloca en la salida del sensor, ¿no? Muy bien, entonces para lo que nos sirve esto es solo para determinar cuáles son las señales que está manipulando el controlador, porque va a estar entrando el error en Z y va a estar generando la salida U de Z, o sea, la salida que es entrada a la planta. Muy bien, entonces pues trabajemos esto. Tenemos nosotros pues que el controlador proporcional integral es Kp más Ki sobre S. Para encontrar C de Z utilizamos la aproximación de Backward-Euler. Entonces S igual a Z menos 1 sobre T por Z, ¿verdad? Y esto nos va a quedar a nosotros Kp más Ki sobre Z menos 1 sobre TZ. Todo esto, luego de simplificarlo, nos queda a nosotros Kp más Ki por T menos Kp Z a la menos 1 menos Z a la menos 1. Entonces ya tenemos nuestra función de transferencia. Ahora tenemos nuestra función de transferencia en tiempo discreto. Bueno, entonces ahora identifiquemos los parámetros. Bueno, yo sé que todo esto de acá, todo esto de acá corresponde a B sub 0 y esto de acá corresponde a B sub 1. Este de aquí es el 1 que ya sabemos y esto de acá corresponde a A sub 1, ¿no? Ya conociendo esto, yo ya puedo utilizar mi formulita para la ecuación de diferencias, ¿no? Yo sé que aquí pues la salida es U de K y la entrada es el error E de K. Entonces ya con eso podemos escribir nosotros la siguiente ecuación de diferencias. U de K, bueno. Entonces la ecuación de diferencias del sistema es U de K igual a, en este caso tendríamos nosotros B sub 0 E de K más B sub 1 E de K menos 1 menos A1 Y de K menos 1. Entonces sustituyendo los valores nos queda a nosotros Kp más Ki por T E de K menos Kp E de K menos 1 más U de K menos 1. Perdón, este de aquí es U de K menos 1. Perfecto. Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Pues condiciones iniciales iguales a 0. Estaríamos hablando nosotros de E a la menos 1
igual a u a la menos 1 y todo esto igual a 0. Esto de aquí es la condición inicial, se da solamente de evaluar en 0 el valor de k. Entonces sería e de 0 a la menos 1 igual a u 0 a la menos 1 igual 0. Vamos a observar que quede bien claro. Muy bien. Entonces ya con esto podemos nosotros establecer el pseudocódigo. Bueno, vamos a utilizar varias piezas, ¿verdad? Varios métodos, varias funciones. Entonces agarremos primero un método que se llame inicialización. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en este método? Inicializar los valores del controlador y las condiciones iniciales o las variables que corresponden, ¿verdad?, a cada una de las cantidades. Bueno, a lo que me refiero con variables es que vamos a tener que definir nosotros una variable por cada valor anterior que tenemos que nosotros almacenar. Entonces, los valores previos requieren cada uno sus variables. Perfecto. Entonces tenemos nosotros que vamos a inicializar k-1 igual a 0. k-1 igual a 0. Vamos a inicializar nosotros nuestra referencia r de k igual a 1 porque es escalón unitario. Periodo de muestreo, habíamos dicho que era 0.1. KP dijimos que era 10. KI era 1. B sub 0 es KP más KI por T. P1 menos KP a 1 igual a menos 1. Y ahí terminamos con la inicialización. Bueno, luego digamos que tenemos otro método que se llama cada vez que entonces luego tenemos otro método que se llama cuando nosotros vamos a efectuar el control. O inclusive pongámosle, vamos a hacer otra cosa diferente. Vamos a decir nosotros que este método, digamos que va a ser una interrupción cuando haya pasado t segundos. Y aquí vamos a nosotros decir que el valor actual del controlador es igual a llamar a esta rutina de control. Y vamos a colocar esta rutina de control por acá. Entonces en esta rutina de control, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros? Bueno, vamos a leer lo que nos está dando el sensor. Vamos a leer con el ADC, vamos a leer lo que nos da el sensor. Bueno, luego tenemos que calcular cuál es esa variable de error, ese e de k. El error, si ustedes se acuerdan, es simplemente la referencia menos lo que está midiendo el sensor. Entonces, e de k igual r de k menos sensor. Y luego vamos a nosotros implementar
de forma directa nuestra ecuación de diferencias, ¿no? De forma directa nuestra ecuación de diferencias. Entonces tendríamos nosotros que U de K va a ser igual a B0 E de K más B1 E de K menos 1 más, menos A1 U de K menos 1. Luego tenemos nosotros que actualizar los valores previos. Es decir, yo sé que en la siguiente iteración el valor previo del error corresponde al valor actual del error. Y el valor previo de la salida de control va a corresponder al valor actual de la salida de control. ¿Y cómo terminamos esto? Pues regresando el valor de U de K. Y de esta manera implementamos nosotros nuestro controlador. De esta manera implementamos nosotros nuestro controlador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es realmente, digamos que una cuestión bastante uno a uno de cómo nosotros implementamos el controlador, porque encontramos la función de transferencia. A partir de la función de transferencia encontramos los coeficientes de la ecuación de diferencias, planteamos la ecuación de diferencias y luego la implementamos como pseudocódigo que involucra implementar esta función de transferencia o esta ecuación de diferencias. Pues, definimos una variable nueva para cada valor previo que tenemos que almacenar. Entonces, en este caso tenemos dos valores previos, tenemos que definir dos variables de almacenamiento de valores previos, E de K-1, U de K-1. En este caso nos decían, referencia igual escalón unitario, tiempo de muestreo 0.1, los valores de las constantes para los cuales encontramos los coeficientes de la ecuación de diferencias. Luego, cada vez que nosotros cumplamos 3 segundos, quiere decir que hay que volver a actualizar el controlador. Entonces, ¿cómo actualizamos el controlador? Pues leemos cuál es el valor actual que nos está regresando el sensor y con eso calculamos el valor actual del error. Con el valor actual del error, con el valor actual del error y con los valores previos del error y de la salida del control, calculamos el valor actual de la salida de control mediante la ecuación de diferencias, literal a como encontramos la ecuación de diferencias. Luego actualizamos los valores, valor previo igual al valor actual, el valor previo de la siguiente iteración va a ser igual al valor actual de esta iteración. Regresamos el valor del controlador y ahí estamos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que es una cuestión bastante simple el implementar los controladores utilizando una ecuación de diferencias, porque es al final un algoritmo que podemos implementar tanto en un microcontrolador como en una computadora de propósito general, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno. Platiquemos ahora de algunas otras cositas ahí de interés. Bueno, aquí ya tenemos todo bien definido, o sea, tenemos cómo encontramos el sistema, la función de transferencia del controlador, ya vemos cómo la podemos implementar, pero hay una cosa todavía de la cual no hemos hablado, y es que en todos los ejemplos que hemos hecho, se les ha dado a ustedes cuál es ese periodo de muestreo. Platicábamos en la lección anterior que el periodo de muestreo, la lección anterior y también en la lección del DAC, platicábamos que el periodo de muestreo va a ser fundamental seleccionarlo bien, porque si es un periodo de muestreo muy grande, vamos a tener el problema de que el zero order hold nos presenta mucho error de aproximación y también nos presenta mucho delay. ¿Se acuerdan ustedes que el zero order hold es
bueno, al final de cuentas el zero order hold es 1 menos e a la st, ¿verdad? Entonces ese e a la menos st representa un delay, que mientras más grande sea el periodo de muestreo, más grande va a ser ese delay y menos cierta va a ser la aproximación del zero order hold, o sea, el DAC va a ser menos ideal. Entonces es importante que nosotros seleccionemos un periodo de muestreo adecuado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a colocar aquí una sección que sea selección de un periodo de muestreo adecuado. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nosotros cierto problema, ¿verdad? Y es porque este es un problema que no debería ser un problema. Me explico al respecto de eso. En procesamiento de señales, para los que ya lo llevaron, ¿verdad? Y para los que no lo han llevado, pues cuando lo lleven se les va a hacer esto un poco más claro. Pero en procesamiento de señales nosotros tenemos una noción bien clara de cuál debe ser el tamaño del periodo de muestreo, ¿verdad? Tenemos el tamaño del periodo, tenemos una noción bien clara de cuál tiene que ser el tamaño del periodo de muestreo y que nos la da a nosotros lo que es el teorema de muestreo, ¿verdad? El criterio de Nyquist, que está ligado con el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon. Entonces, en procesamiento de señales es bien claro, porque nos dice a nosotros, para poder representar adecuadamente una señal en forma digital, es necesario que la muestremos por lo menos 2 veces más rápido que la frecuencia máxima de esa señal. La frecuencia máxima se refiere a que, bueno, cualquier señal la podemos nosotros representar mediante transformada o series de Fourier. Entonces va a tener cierta frecuencia máxima su espectro. Entonces agarramos esa frecuencia máxima, la multiplicamos por 2 y esa es la frecuencia mínima a la que tenemos que muestrear nosotros nuestro sistema. Muy bien. ¿Por qué no podemos aplicar nosotros ese mismo criterio de muestreo en este caso? Bueno, entonces vamos a solo establecer esto. En sistemas de control discreto, a diferencia de procesamiento digital de señales, la selección de un T adecuado no tiene una solución concreta. Y aquí es, pues, ¿por qué razón? Y la razón principal es que nosotros en control tenemos que lidiar con múltiples señales. Entonces, ¿por qué razón? Pues en control lidiar con más señales que solo la entrada y salida del sistema. Y esto es, o sea, tenemos que lidiar nosotros con múltiples señales, y nos vamos a dar cuenta. O sea, tenemos la referencia,
tenemos el sensor, tenemos nosotros la salida del control, tenemos nosotros la salida de la planta y tenemos nosotros la perturbación. Las que van a ser críticas o las que van a ser realmente críticas para nosotros van a ser estas dos. Entonces démonos cuenta de que al tener múltiples, o sea, al tener nosotros como que múltiples señales, ya se hace difícil. O sea, la pregunta es ¿a cuál le aplicamos el criterio de Nyquist? ¿A cuál le aplicamos el criterio de Nyquist? Y es una cosa, o sea, es una cosa que no está tan clara, si ustedes se dan cuenta, porque inclusive las frecuencias máximas de cada una de estas cantidades son altamente distintas. Para ponerles una idea, si nosotros nos basáramos solamente en la referencia, si la referencia es un escalón unitario, la frecuencia más alta es 0, entonces no hay problemas, ¿verdad?, al momento de muestrearla. El sensor tiene que ser, el sensor tiene que ser lo suficientemente rápido, tiene que muestrear lo suficientemente rápido la salida de la planta para poderla, pues, representar, ¿no? Entonces, si la salida de la planta no se está muestreando a una velocidad adecuada, la salida del sensor va a ser incorrecta, ¿no? Entonces, de nada nos sirve que estemos pues haciendo bien el controlador, porque la salida del sensor va a ser incorrecta. Entonces, el sensor tiene que ser lo suficientemente rápido para poder medir la salida de la planta, ¿verdad? Bueno, luego la salida del control. Igual, ¿verdad? O sea, si el control no responde de una manera suficientemente rápida, puede ser que el sistema se vuelva inestable o que el sistema no se comporte de la manera que nosotros queremos. Y finalmente tenemos la perturbación. La perturbación por lo general va a ser un ruido que va a ser por lo general rápido, puede ser un ruido bastante transiente, ¿verdad? Una perturbación de que, no sé, por ejemplo, está un sistema, tienen un sistema de control de velocidad de un automóvil. Entonces, por ejemplo, hay algún, no sé, bache o hay una ráfaga de viento. Esa perturbación se va a ver como una señal extremadamente rápida que cambia completamente toda la dinámica del sistema. Entonces tenemos el problema de que, por ejemplo, la perturbación es probable que sea mucho más rápida, que tenga una frecuencia mucho más alta que la salida de la planta, que tiene mucho más alta que la referencia, por ejemplo. Entonces, ¿será que seleccionamos el criterio de Nyquist basados en la perturbación? Pues podría ser una buena idea, pero generalmente no conocemos la perturbación, sino que es una perturbación que en algunos casos hasta es aleatoria. O sea, no podemos nosotros decir, bueno, esta perturbación tiene una frecuencia de tanto. Entonces entramos en un juego ahí de que, bueno, ¿qué es lo más importante? La perturbación, la salida de la planta. Podríamos irnos por lo más sencillo y decir, bueno, la perturbación no me va a importar mucho, sino que siempre y cuando yo pueda medir adecuadamente la salida de la planta, esto va a estar bien. Pero tenemos el problema de que si el periodo de muestreo no es lo suficientemente pequeño para detectar una perturbación, entonces puede ser que el sistema sea incapaz de de reaccionar a esa perturbación. Es un ejemplo así bastante extremo, ¿verdad? Para que ustedes lo entiendan. Imagínense que ustedes, no sé, tal vez para los que tienen hermanitos pequeños, esto les va a sonar bastante familiar, ¿verdad? Pero digamos que su mamá les dejó tarea de cuidar a su hermanito o su hermanita. Entonces ustedes, pues, obviamente, pues, no sé, están haciendo otra cosa, están viendo el teléfono, ¿verdad? Y ustedes lo que van a estar haciendo es de que, pues, cada minuto, ¿verdad?, van a ir a supervisar a ver si está bien o no su hermanito, ¿verdad? Entonces, o sea, van ustedes ahorita, revisan, todo está bien, luego se ponen en el teléfono a hacer cualquier cosa. Dentro de un minuto vuelven a ver y dicen, todo está bien, ¿verdad? Siguen el teléfono y luego, al siguiente minuto, ven y su hermanito se cayó, tiene moretones, está llorando. Entonces, ¿qué pasó?
Lo que pasó ahí es que su periodo de muestreo de 1 minuto fue tan grande que no les dio a ustedes la rapidez para poder reaccionar a la perturbación que hizo que pues su hermanito se volviera inestable, ¿no? O sea, que el sistema explotara, que el sistema hiciera algo malo, ¿no? Entonces, esa perturbación era inesperada, ¿verdad? Ustedes no se esperaban que, no sé, su hermanito le diera la vuelta a la estufa o qué sé yo, ¿no? Ya no se esperaban ustedes eso. Pero fue tan rápido, pasó en tan poquito tiempo. Y ustedes estaban supervisando en un intervalo de tiempo tan grande que fueron incapaces de ver lo que estaba pasando y reaccionar acorde a esa perturbación. Entonces, ¿cuál hubiera sido la solución ahí? Pues en lugar de estar revisando cada minuto, estar revisando cada 10 segundos, por ejemplo. Entonces, cada 10 segundos se hubieran dado cuenta que su hermanito, por andar escalando, se escaló en se escaló, digamos, en la estufa y la volcó. Entonces, ustedes podrían haber visto cómo es que el sistema, ¿verdad?, se iba acercando poco a poco a ser inestable y lo hubieran podido todavía corregir a tiempo. Entonces, esa es la diferencia entre usar un periodo de muestreo, pues, muy grande y muy pequeño. Entonces, por eso es que tampoco podemos nosotros dejar a un lado la perturbación, ¿verdad? O sea, no podemos dejar a un lado la perturbación. Entonces, empezamos ahí, pues nosotros a ver, pues, qué podemos hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar aquí que por esta ambigüedad se recomienda emplear un t tan pequeño como lo permita el dispositivo de cómputo. Esto igual, o sea, vamos a colocar aquí, siempre y cuando esto sea razonable. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes tienen un micro, tienen ustedes un PIC, ¿verdad? Entonces, utilicen la frecuencia de muestreo más alta o el periodo de muestreo más bajo posible. Sin embargo, tienen ustedes que usar un periodo de muestreo pequeño, pero que igual les dé tiempo suficiente para hacer todos los cálculos necesarios del controlador. Porque si ustedes escogen un periodo de muestreo demasiado pequeño, puede ser de que en lo que ya tienen que volver a actualizar el controlador, ni siquiera lo han actualizado en la iteración previa. Entonces, tiene que ser lo más pequeño posible. Siempre y cuando esto tenga sentido, o sea, que no sea una exageración de una vez, ¿verdad? Y que usemos lo más corto posible, pero que ya no le dé tiempo al microcontrolador o a la computadora de hacer nada, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos eso pues bien claro. Esto todavía va a ser más serio para los sistemas inestables. Bueno, o sea, para los sistemas inestables es necesario que usemos todavía periodos de muestreo más pequeños para que le demos chance a nuestro controlador a reaccionar acorde a esas inestabilidades. Bueno, pero esto es igual un poco pues complicado porque no estamos diciendo mucho, o sea, solo hacerlo tan pequeño como se pueda. Entonces resulta que pues dependiendo de las pues, comunidades de control, hay a veces ciertas rules of thumb, o sea, reglas empíricas que se utilizan para seleccionar el periodo de muestreo. O sea, no son, o sea, digamos que tal vez no, o sea, tienen cierta base teórica, pero no es una base teórica suficientemente robusta o sólida como para decir que esa es la solución, sino que son reglas así prácticas que se utilizan, ¿no? Bueno, entonces, otra opción tenemos aquí es emplear las siguientes, como les digo, rules
of thumb. Entonces tenemos nosotros dos de estas reglitas. La primera nos dice 0.01 menor o igual periodo de muestreo sobre tau dominante menor o igual a 0.05, en donde esta tau dominante es la constante de tiempo del polo más dominante del sistema. Esto, si nos queremos simplificar la vida, podemos utilizar la aproximación tau dominante igual a 1 sobre omega ancho de banda. O sea, calculamos el ancho de banda del sistema, ¿no? Como se menciona ahí en la lección de diseño de compensadores empleando diagramas de Bode, se encuentra el ancho de banda, ¿verdad? Casi todos los sistemas en el mundo real se comportan como filtros pasa-baja. Entonces encontramos nosotros la frecuencia, el ancho de banda de ese filtro pasa-baja. Y 1 sobre ese ancho de banda nos va a dar a nosotros ese tau dominante. Y la otra rule of thumb nos dice a nosotros lo siguiente, y es TS sobre 15 menor o igual a T menor o igual a TS sobre 6, en donde pues claramente el TS es el tiempo de asentamiento del sistema, ¿no? Tipo de asentamiento del sistema. Entonces ahí tenemos nosotros esas dos rule of thumb, ¿verdad? Entonces ya sea podemos utilizar estas dos como una primera aproximación, digamos, o como una primera iteración. Vemos si nuestro sistema funciona bien así. Si hace falta la hacemos más pequeña y si no la dejamos así, ¿no? Así. Entonces estas son como que esas dos rules of thumb pues relevantes a la implementación de nuestros controladores. Igual como les decía, o sea, aquí la regla es hacerlo lo más pequeño posible, siempre y cuando sea todavía razonable, y teniendo un énfasis particular en esto para los sistemas inestables. Para los sistemas inestables se requieren periodos de muestreo pues mayores para poder reaccionar acorde a estas inestabilidades. Démonos cuenta que para los sistemas inestables no aplican estas cuestiones de acá, porque al no ser un sistema estable no puedo calcular su constante de tiempo y no puedo calcular tampoco su tiempo de asentamiento, porque el sistema como tal no llega, ¿verdad?, a ese asentamiento o a ese valor final. Sin embargo, podríamos nosotros utilizar un controlador proporcional, hacer que el sistema sea estable, o sea, estable pues más o menos, y ya luego de eso seleccionar un periodo de muestreo adecuado con esas primeras iteraciones de el tau dominante y el periodo de asentamiento, ¿verdad? Muy bien, entonces ya con esto vamos a ser nosotros capaces de poder implementar nuestros pues controladores de forma digital. Bueno, les quería también platicar de otra aplicación de esto mismo que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Para que ustedes entiendan un poquito pues qué es lo que está haciendo, pues en este caso MATLAB tras bambalinas, digámoslo así, cuando hace las simulaciones de los sistemas dados ahí por funciones de transferencia, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Resulta que podemos
emplear las ecuaciones de diferencias no solo para implementar controladores digitales, sino también para efectuar simulaciones de sistemas LTI en cualquier lenguaje de programación. Esto es equivalente a decir de que esto es lo que hace MATLAB en la Control Systems Toolbox. Bueno, ¿qué me refiero con esto? Veamos el siguiente ejemplo. Entonces tenemos aquí escriba un script de MATLAB que permita simular el siguiente sistema mecánico. Tenemos el sistema mecánico dado por una masa, un resorte y un amortiguador. Tenemos una fuerza externa por acá y el movimiento de la masa está positivo hacia acá. Vamos a asumir para la simulación los siguientes parámetros: masa igual a 2 kilogramos, FB igual a 1 newton segundo metros, K igual a 3 newton metro, periodo de muestreo igual a 0.1 y un intervalo de simulación de 0 a 15 segundos. Vamos a usar como entrada o emplear una fuerza constante unitaria como entrada. Muy bien. Entonces, empleando el método de impedancias mecánicas, podemos nosotros determinar que GDS, XDS sobre FDS es igual a ms cuadrado más FBS más K 1, y evaluando en los valores particulares nos queda S cuadrado más 0.5 S más 1.5 0.5. Bueno, a partir de esto podemos nosotros encontrar un G de Z. Lo vamos a hacer nosotros empleando un Zero Order Hold Equivalent. Encontramos G de Z igual a
Entonces esto es simplemente agarrar que G de Z sea igual a C2D, G de S, periodo de muestreo y zero order hold. Y nos queda a nosotros lo siguiente: 1 menos 1.937 z a la menos 1 más 0.9512 z a la menos 2, 0.002456 más 0.002415 z a la menos 1. Muy bien. Aquí tenemos nosotros A1, A2, V0, V1. Entonces nuestra ecuación de diferencias va a estar dada de la siguiente forma: x de k igual a 0.002456 f de k más 0.002415 f de k menos 1 más 1.937 xk menos 1 menos 0.9512 xk menos 2. Muy bien. Y con esto podemos pasar nosotros a implementar este sistema a MATLAB. Veamos cómo. Entonces este está aquí en ejemplo simulación. Bueno, tenemos nosotros las constantes que habíamos visto, ¿verdad? 0.002456 V0, V1 0.002415 V1, A1 menos 1.937 y A2 0.9512. Inicializamos las variables que nos sirven para almacenar los valores previos: f de k-1, x de k-1, x de k-2, todas iguales a 0, condiciones iniciales iguales a 0. Parámetros de la simulación: tiempo de muestreo 0.1, tiempo inicial 0, tiempo final 15 segundos, es nuestro periodo de simulación. Luego, con estas cantidades yo voy a calcular el número de iteraciones que hay que correr la ecuación de diferencias en esencia. O sea, cuántas veces hay que actualizar la salida para generar la simulación desde 0 hasta 15 segundos. La razón del por qué calculo este valor K es para poder utilizar un ciclo for. Ustedes podrían utilizar también un ciclo while que vaya aumentando una variable de tiempo en 0.1, 0.1, 0.1 y que se repita ese while hasta, o sea, siempre y cuando sea el tiempo menor o igual a 15 segundos. Bueno, aquí estoy definiendo también un array vacío, pues para almacenar los datos, porque quiero graficar lo que me dé esta simulación. Y luego voy a correr un ciclo for. Aquí voy a correr un ciclo for porque, a diferencia, por ejemplo, de un microcontrolador o de una computadora que esté ejecutando un algoritmo de control, que ya de por sí implica un ciclo, ¿verdad? Que se va repitiendo y se va repitiendo. Aquí yo quiero hacer una simulación del sistema, entonces necesito que se repita y se repita para generar punto a punto, para generar de forma recursiva la salida del sistema, ¿verdad? Lo que corresponde a mi simulación. Entonces establezco mi fuerza constante unitaria, f de k igual a 1. Calculo mi ecuación de diferencias literal como está. V0 f de k más V1 f de k menos 1 menos A1 x de k menos 1 menos A2 x de k menos 2. Almaceno el valor que voy a, para poder graficar todo esto, lo almaceno en el array y luego actualizamos las variables.
El valor previo de fuerza de la siguiente iteración es el valor actual de fuerza. El valor previo de ¿cómo se llama? De posición es igual al valor de la siguiente iteración, va a ser igual al valor previo de esta iteración. Y el valor previo de la siguiente iteración va a ser el valor actual de esta iteración. Generamos cosas ahí sí que auxiliares y adicionales para hacer la gráfica. Y corremos la simulación. Y nos damos cuenta de que encontramos esta cantidad de acá. Entonces lo que estoy obteniendo aquí es en esencia la respuesta al escalón de nuestro sistema. Ahora esta es la respuesta al escalón del sistema. Esto es lo que va a sacar MATLAB exactamente si yo corro la función step. Y es más, se los voy a mostrar. Si yo defino la función de transferencia continua en el tiempo de nuestro sistema, que es 0.5, 1, 0.5 y 1.5. Perdón. Bueno, vamos a colocar aquí esto de acá, ¿verdad? Esa es nuestra función de transferencia. Entonces vamos a sacar nosotros el step. Tenemos nosotros esta respuesta al escalón. Y ahora quiero que veamos qué ocurre con esta de acá. Muy bien. Y quiero que comparemos ambas. Si nos damos cuenta, son exactamente la misma gráfica, ¿no? En este caso, pues la de la izquierda, la que sacó MATLAB, se ve un poco más larga porque estamos simulando hasta 30 segundos, ¿verdad? Pero la de nuestra simulación hechiza, inclusive si la dejamos correr hasta 30 segundos solo para hacer esto exactamente igual, vemos nosotros que son iguales, son idénticas las gráficas, ¿verdad? Entonces tenemos tenemos la ventaja de que ahora ya sabemos nosotros entonces cómo es que MATLAB está efectuando las simulaciones de nuestros sistemas. Lo que hace es que basado en la función de transferencia que le damos, encuentra una discretización adecuada. Luego encuentra la ecuación de diferencias, implementa la ecuación de diferencias y nos genera a nosotros una simulación de nuestro sistema. La ventaja de nosotros hacer la simulación a mano desde cero es que podemos generar simulaciones que MATLAB no puede generar. Por ejemplo, quisiéramos aquí hacer la simulación de cuando entra, no sé, un coseno, coseno de t, ¿no? Nos damos cuenta que reacciona el sistema de esta manera. O una cosa rara, digamos una tangente, hace algo así. Entonces podemos nosotros ir jugando con esta simulación de nuestro sistema. Pero nos damos cuenta de que sí es una simulación realista, porque inclusive si nos imaginamos, al momento de jalar nosotros ese sistema masa resorte amortiguador, lo jalamos y por el resorte del amortiguador va a moverse un poco de la posición, digamos, final hasta que llegue a una posición final. Entonces vemos que también esta cuestión de digitalización o de discretización nos sirve no solamente pues para poder implementar nuestros controladores digitales, sino que también es una manera efectiva para poder nosotros realizar simulaciones, que es lo que hace pues MATLAB, digámoslo así, pues tras bambalinas. Pero esto nos permite a nosotros hacer simulaciones ya no solo en MATLAB, sino que en Python, en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Ya entendemos cuál es el mecanismo detrás de esto. Muy bien. En la última lección del curso, que va a ser la siguiente, vamos a platicar nosotros de los métodos directos de diseño de control. Como ya vimos nosotros los métodos indirectos y ya sabemos cómo implementar nuestros sistemas, va a ser simplemente que veamos algunas reglas básicas que se utilizan para diseñar este tipo de sistemas de control. Bueno, y con eso estaríamos nosotros concluyendo con todos los temas de este semestre.